Bueno, ya estamos entonces en el Nuevo Testamento. Nuestra última clase del Antiguo Testamento, recuerde que fue el tiempo de la restauración. Después del tiempo de la restauración, Dios toma una decisión y el último libro del Antiguo Testamento, de Malaquías, Dios está enojado con su pueblo una vez más. ¿Por qué? Porque ese pueblo terco y contumaz de Dios que ha sido durante todos los tiempos, inclusive hasta el día de hoy, hacía que Dios se enojara tremendamente. Y Dios determinó hacer lo que conocemos nosotros como el tiempo del silencio, que duró 400 años. Imagínese usted, los judíos estaban acostumbrados, y antes la nación de Israel estaban acostumbrados a que Dios les hablara, los guiara, los corrigiera, los exhortara, los enseñara a través de los profetas. Pero Dios no habló nada durante 400 años. Eso llevó a la nación de Judá a estar muy angustiada, muy triste. Aparte de eso, que llegaron los romanos, el imperio romano, y sometió a la nación de Judá. Y entonces los judíos estaban muy, pero muy tristes, se sentían abandonados por Dios, pensaban que todo allí había terminado. Algunos harían apostasía de la fe y algunos negarían la oportunidad de la palabra de Dios que traería vida a ellos, porque el Antiguo Testamento hablaba de que Dios enviaría un Salvador. Entonces, oprimidos por los romanos, con impuestos, con regímenes que ellos no estaban aceptando porque humillaban a la nación judía, los sometían, no tenían libertad, y aparte el gobierno de la iglesia judía, conformado por el Sanedrín, que estaba compuesto por el sumo sacerdote, por los doctores de la ley, por los saduceos y por los fariseos, que eran 4 entidades que estaban anexas, algunos con los celotes, que era un grupo como guerrillero de ese tiempo en contra del imperio romano. Esas instancias se movían, pero cada cual veía por lo suyo y ninguno se interesaba realmente por las necesidades ni físicas ni espirituales de una nación judía oprimida y abandonada a ellos mismos, porque Dios estaba enojado con ellos. Sin embargo, mire usted el amor tan grande de Dios, tan maravilloso, que Dios mira a esta nación. Le clamaban, le gemían, oraban, pero no pasaba nada. Enfermos, leprosos, todo estaba pasando ahí. No tenían esperanza. Entonces Dios determina, cuando el sumo sacerdote Zacarías entra al templo, porque una vez al año entraba el sumo sacerdote al templo a llevar ofrenda de sacrificio, pero Dios siempre generalmente mataba a estos sacerdotes porque estaban en pecado y porque no le agradaba el sacrificio que le entregaban. Pero ese día entró Zacarías a llevar el sacrificio al lugar santísimo y se le apareció un ángel que advirtió que ya era el tiempo en que vendría el Mesías. Entonces quedó tan impactado Zacarías, se quedó mudo, y la esposa de Zacarías, Elizabeth, que era estéril, Dios le dice a través del ángel que tendría un hijo, que es Juan el Bautista. Y ahí viene, y como él no creyó por ser un anciano y por su esposa ser estéril, le pasó parecido a Abraham, entonces Dios lo dejó mudo hasta que no naciera el niño. Y así fue. La gente se preguntaba, algo pasó adentro en el lugar santísimo porque el sumo sacerdote está mudo. Algo pasó. Y fue como una luz de esperanza para el pueblo. Entonces nace Juan el Bautista, que viene a ser primo hermano del Señor Jesucristo. Nace Juan el Bautista como el profeta enviado por Dios, quien vino con un mensaje que lo profetizó el profeta Isaías. Prepara el camino. Voz que clama en el desierto, prepara el camino para el Salvador. Y se cumplió. Entonces nace Juan el Bautista con voz profética a una nación adormecida, triste, sometida, derrotada, angustiada, y comienza él a hablar y diciendo a la gente: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Estaba anunciando los destellos de la gloria del Padre sobre la nación de Judá, y eso llenó a algunos de emoción. Y dice la Escritura que iban al río Jordán y Juan el Bautista los bautizaba. Los bautizaba en el Espíritu y les entregaba, los bañaba en agua, los bautizaba en agua. Y Juan el Bautista, dice la palabra, era un hombre que se apartó de todo para preparar el camino del Salvador.
y se apartó, solamente se alimentaba de langostas y tomaba agua y se vestía con piel de camello. Un hombre raro para ese tiempo, apartado de todas las cosas, pero su misión era predicar y anunciar la llegada de Cristo Jesús. ¿Qué hacía Juan el Bautista? 3 cosas importantes. La primera, predicaba acerca del arrepentimiento. Y era importante que una nación adormecida fuera sacudida para que volviera en sí. Arrepiéntanse, y gritaba a voz a cuello por todas partes donde iba, llamando la atención, y los que escuchaban y eran de Dios venían al arrepentimiento y le seguían a bautizarse. Juan el Bautista creó una escuela profética donde instruía e enseñaba a sus discípulos acerca del verdadero arrepentimiento, de esa transformación de vida y de prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Era lo primero que hacía. Lo segundo que hacía Juan el Bautista, bautizaba, y era para mostrarles que Dios, a través de las aguas, bajo la unción poderosa de Él, la persona será limpia de todo pecado y se llenaban de gozo. Ese símbolo del bautismo lo haría Jesucristo después con el bautismo pleno del Espíritu sobre aquellos que lo reconocieron. Entonces se arrepentían, se bautizaban en el río Jordán y seguían a Juan el Bautista para que les enseñara mucho más. Y lo tercero importante que hizo Juan el Bautista fue señalar a ese Cristo glorioso. Recuerda ese pasaje cuando él está bautizando y Jesucristo viene hacia él y le dice: este es aquel del cual no soy digno de calzar sus sandalias. Lo mostró, lo presentó como el Hijo de Dios, un pasaje muy espectacular en el cual Juan el Bautista contempla las 3 instancias de la divinidad, porque enfrente tiene a Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que en su vida carnal era primo hermano de él, y lo presenta, lo bautiza al Hijo de Dios, y enseguida dice la palabra: desciende sobre Cristo Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma, y también al mismo tiempo se abre el cielo y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista abrió el camino para esa nueva vida, esa nueva oportunidad para los judíos, anunciando que el Salvador ya estaba ahí, que el reino de Dios estaba con ellos, y él fue el que preparó, hizo la antesala para que todo el mundo recibiera el impacto de ese mensaje glorioso. Y esto nos anima a nosotros aquí a hacer esas 3 cosas: a arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa, a bautizarnos en el nombre del Señor y a prepararnos para la venida del Cristo. Dios les bendiga. Hasta nuestra próxima clase.